es que cuando uno tiene pasados tan despreciables y antecedentes tan deteriorados, y nos ofrecen la bondad poco familiar del amor, tendemos a retroceder, a retrotraernos, a escaparnos. Es lo que suele suceder cuando se predica sobre la gracia de Dios. Siempre hay gente que dice, yo sufrí demasiado, y tú me dices que el Señor me perdona las veces que sea. No, acá hay trampa. Echa la ley, echa la trampa, y cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Entonces hay gente que no puede aceptar la gracia, prefiere la religión, acepta mucho más, razona mucho más. Bueno, cometí este pecado, una caminata hasta la Virgen, o de rodillas hasta no sé dónde, o si está en una iglesia protestante le dice a sentarse en el banco hasta que dé frutos. Eso lo entendemos más. Cuando Dios dice, no, solo arrepiéntete y ya, decimos, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la trampa? No hay trampa. Pero nos parece poco familiar ese amor. Decimos, ¿y por qué? Esa es la triste consecuencia de tener baja autoestima. Gomer, a pesar de todo lo que tiene, comienza a alejarse de Oseas. Al principio no se notaba, pero de poco a poco se fue deslizando, se fueron desconectando, hasta que fue tarde. Ella volvía después de hora a casa, se quedaba con alguna excusa en algún otro sitio, no regresaba de hacer las compras sino hasta horas después. Él notó que ella volvía a tener una mirada distante. Sabía Oseas que la última vez que la abrazó, ella estaba gélida, fría. Y él pensó que había percibido en ella el olor de otro hombre, pero no se lo permitió creer. Dijo, no, después de que yo invertí tanto amor, que ella me sea infiel y me falte el respeto, no. A ningún hombre le gusta pensar que su amor no es suficiente. Pero poco a poco ella parecía como más incómoda en un lugar cómodo, que es lo que nos empieza a pasar a nosotros cuando empezamos a ser infieles a Dios, que estamos en un lugar cómodo, pero cada vez nos sentimos más incómodos, hasta que un día dejamos de congregarnos y decimos, ¿pero por qué? Y porque la infidelidad, la fidelidad de Dios no correspondida y nuestra infidelidad hacia Él hace que se genere una incomodidad. Y esto suele suceder cuando tenemos un pasado disfuncional, que lo primero que pensamos es que no somos dignos de ser amados. No estoy justificando a Gomer, digo que es muy probable que ella dijera, yo no me merezco esto, Oseas se merece una mujer mejor. Al menos una mujer que le dé hijos legítimos. La cosa es que finalmente Oseas llega un día a casa y Gomer ya no estaba. Su ropa todavía estaba en el armario, sus pertenencias estaban en el tocador. Todo estaba en su sitio, pero ella se había ido. Ella estaba encadenada a su pasado como un animal abusado, atrapado en la parte trasera de la casa. De algún modo, Oseas presiente dónde puede estar ella, pero le cuesta asimilarlo, creerlo, no lo puede procesar. Entonces Dios le habla y le dice, yo quiero que vuelvas a la zona roja, busques al proxeneta de Gomer, el que la está haciendo trabajar de vuelta, la compres y la traiga de nuevo a casa. Eso sí que es duro. Dios me dijo, ay, te quiero ver. O sea, dice, pero a ver, ella ya barrió el piso con mi corazón. Y Señor, para serte sincero, si ella rompe mi corazón por segunda vez, yo no lo voy a tolerar. Y Dios le dice, bien, ahora sabes cómo yo me siento. Yo le dije 1000 veces a mi pueblo, yo voy a ser tu Dios. Te amaré, cuidaré de ti, te alimentaré. Voy a estar siempre cerca tuyo, te haré fuerte. Y siempre me pagas con infidelidad. Apenas puedes, te vas tras dioses paganos.
Apenas puedes, el sueño americano, el dinero, el crédito es más importante que yo, o las maratones de Netflix. Oseas, le dice Dios, tú tienes el corazón destrozado porque alguien a quien tú amabas sin que se lo merezca, no cumplió sus compromisos para contigo. Y te duele más porque ella era alguien que no se merecía lo que le diste. No es que la fuiste a buscar a Harvard, la fuiste a buscar a un prostíbulo. Se supone que debería agradecerte todos los días de su vida, no mandarse a mudar, ¿no es cierto? Violó tu confianza, ok, violó tu confianza, o sea, ¿sí o no? Sí, ok. Yo, dice Dios, he recibido millones de esos golpes arteros y taimados de parte de mis hijos. No se merecían que yo los amara. Sin embargo, apenas pueden, me traicionan. Mi corazón está acribillado con las balas de la infidelidad. Y aquí otra vez todos nos volvemos a parecer a Gomer. Nos sentamos en la iglesia y decimos, Señor, yo voy a dejar ese pecado. Voy a dar el paso que has estado esperando que dé, por fin. Te prometo que lo voy a hacer. Y hacemos promesas y Dios nos toca y decimos nunca más y a partir de ahora, etcétera. Luego el tiempo pasa, semanas o meses más tarde, nos damos cuenta de que no hemos dejado de hacer lo que dijimos que no haríamos y no hemos empezado a hacer lo que prometimos que haríamos. Y siempre estamos como aquellos que dicen el lunes empiezo la dieta, la semana que viene comienzo a hacer ejercicio, el año que viene voy a consagrarme a Dios. Sí. No, el mes que viene, no, tal vez a fin de año. Yo cuando leo la historia de Oseas me doy cuenta de que mi desobediencia deja a Dios sin respiración, le quita el oxígeno. Él sufre profundamente por cada una de nuestras infidelidades. Nos enoja, no es que nos quiere fulminar porque nos ama, pero la sufre como se sufre cualquier infidelidad, especialmente cuando has sido fiel y no eres correspondido. Oseas sale de su casa, se dirige otra vez a la zona roja. Qué ridículo, ¿no? Que este profeta baje a un nivel más profundo de lo que ya bajó, que tome una linterna y corra en la noche buscando a su esposa. No se lo merece este hombre. ¿Cómo va a explicarle a sus amigos que su amor no fue suficiente para mantenerla en casa? Porque todo el mundo va a pensar, ¿qué no le diste? ¿Qué le faltó? Un hombre no debería, a priori, tener que preguntarle a sus amigos acerca del paradero de su esposa. Así que es muy fácil imaginar a alguien diciéndole, yo te lo dije. U otro aconsejándole, Oseas, olvídala. Mi viejo, olvídala. De todos modos, es lo mejor. Ya está, ya cumpliste con Dios, te la quitaste de encima. Ahora sí, búscate una mujer a tu altura, como tú te lo mereces, eres trabajador, amas a Dios, eres íntegro. Pero hay algo en el amor que no olvida. Así que él corre de calle en calle, su voz se eleva, grita en la noche, es el sonido de la desesperación. Jesús dijo una vez que nuestro Dios es como un pastor que no puede dejar de buscar una oveja, aunque uno pensaría que ya está satisfecho con las 99 que tiene en el corral. Por eso digo que esta también es nuestra historia y esto es otro de los pecados en común que tenemos con Gomer. Yo me suelo esconder, tú te sueles esconder, eso hacemos. A veces nos escondemos de otras personas, a veces nos escondemos de Dios. En mi caso yo me escondo de la verdad y en cierto sentido me estoy escondiendo de mí mismo. Porque el estar roto y el esconderse suelen ser inseparables, son los gemelos siameses del alma caída. Hay un famoso actor que todo el mundo conoce, ustedes también, pero no procede que diga quién, que me dice, yo me hice un actor famoso y he hecho novelas que han dado la vuelta al mundo porque soy un alma rota.
Y le dije, ¿qué tiene que ver que esté roto con el histrionismo de la actuación? Y me dice, es que las almas rotas tenemos que escondernos. ¿Y qué mejor escondite que detrás de un personaje? Así que cuando me dicen que haga un personaje, yo, detrás de ese personaje ya no soy yo. Soy el narcotraficante, soy el galán, pero me escondo. Así que es mi manera de hacerme ver sin que realmente nadie llegue hasta quien soy. En mi caso, lo irónico es que me escondo porque temo que si se sabe la verdad acerca de mí, no me van a amar. Esa es la razón por la cual nos escondemos. Pero lo que está escondido no puede amarse. Solo se me puede amar en la medida que se me conozca. Lo demás es un impacto. De lejos uno puede impactar, de cerca uno afecta. Y para afectar uno tiene que dejarse ver. Y cuando uno se deja ver, ¿es amado o no? Pero lo cierto es que solo se puede amar por completo si se conoce a alguien por completo. Entonces, cuando yo escondo cosas de mí, estoy tratando de convencer a la humanidad que yo soy mejor de lo que soy. Por eso la autenticidad escasea tanto. Por eso no hay políticos auténticos, pastores auténticos, curas auténticos, rabinos auténticos, artistas auténticos. La autenticidad escasea. Porque si somos buenos escondiendo, tal vez no salgamos con la nuestra. Entonces la otra persona me puede expresar amor, pero siempre yo voy a escuchar una voz dentro de mí que dice, si supiera la verdad acerca de mí, si pudiera mirar los lugares escondidos de mi alma, no me amaría. Entonces lo que hacemos, lo más sencillo, es generar un avatar, una versión edulcorada de nosotros. Y como si fueran los filtros de Instagram, vamos por la vida con filtros. Es como la mujer que se viste todos los días con fajas, rellenos en el busto, vestidos apretados, rellenos en los glúteos, medias que ocultan la celulitis, cantidades industriales de maquillaje. Yo te puedo asegurar que es una mujer que coqueteará mucho, pero nunca va a intimar con nadie. Ni menos va a dejar que la amen. Porque piensan, si me vieran desnuda se van a espantar. Pero entonces cuando pasa eso, aman a la persona que creen que eres. No aman al verdadero yo, porque en realidad no te conocen. Aman todo lo que rodea, el envoltorio, el packaging. ¿Alguna vez hiciste algo, no tienes que decir amén, espero, pero hiciste algo tan perverso, tan horrendo, que te perdiste el respeto a ti mismo? Y dices, es tan perverso que ni cuando le quiero pedir perdón a Dios lo quiero repetir verbalmente, no lo quiero articular. ¿Alguna vez tuviste una mancha de culpa que el tiempo parece que no puede borrar y siempre parece que cuando tienes un éxito te va bien? Hay como una herida donde se drenan. Esa alegría se termina por diluir por esa culpa, que como dijo alguien, la culpa es un derroche de los sentimientos, porque no deja nada. Pero hay gente aquí que ha llevado una culpa por años. Yo sé que hay gente y personas que ahora dicen, ¿sabes? Yo tengo escondido en mi armario, detrás de abrigos y trajes, un esqueleto secreto del cual te avergüenzas. Todos tenemos esqueletos, solo que algunos los ocultan más que otros. Pero no es intencional. No hay nadie que diga voy a vivir con la culpa de algo escondido. Es la triste consecuencia de demasiados secretos no confesados, enterrados, sin resolver, de cosas bajo el tapete. ¿Será posible que Dios pueda amarnos a pesar de todo eso? Bueno, hay que seguir con la historia entonces. Yo no sé cómo fue la propuesta de Oseas, ni el plan de conquista, porque la Biblia no lo revela, pero es probable que Oseas se haya acercado a la barra del bar del burdel y ella, viendo a un potencial cliente, quizá le preguntó si acaso le invitaba un trago. El hombre no está familiarizado con este tipo de transacciones, así que va al grano, quiere irse de ahí lo más rápido posible y le ofrece casamiento.
Le pregunta si le gustaría salir de este ambiente sórdido y transformarse en su mujer. Creo que Gomer estalla en carcajadas. Creo que comparte el chiste con sus amigas, ¿no? A veces, algunas noches, suelen aparecer tipos raros como estos locos que buscan afectos y que se enamoran de las rameras. Así que ella le pone los puntos y le dice: te equivocaste, yo no soy la mujer para que tú te enamores. Pero Oseas mantiene la propuesta, no se inmuta por las risas de las chicas del burdel. Y Gomer se percata que este tipo, número uno, está hablando en serio. Segundo, no pertenece a este lugar. No ha ingerido una sola gota de alcohol. Está completamente sobrio y parece que sabe lo que está diciendo. Así que yo creo que de algún modo, al darse cuenta que no se trata de una broma, de mal gusto, de una cámara oculta, la mujer se sonroja y vuelve a salir de su interior aquella niña que ya no se sonrojaba más. Esa niña que alguna vez soñó con una boda, con un enorme pastel, un vestido blanco, eso vuelve a surgir y sale a la superficie. La cosa es que finalmente Gomer se casa con Oseas. ¿Cómo puedes esperar un matrimonio santo con alguien que no lo es? Esa es la gran pregunta, ¿no? No obstante, Oseas la hace su esposa. Le dio su apellido, le cedió el beneficio de su legado, de su herencia, envolvió con un manto de integridad sus hombros maltratados, sacó de su piel el olor pútrido de la lujuria de otros hombres. Solo el amor puede hacer olvidar el abuso. Yo creo que el abuso solo se puede olvidar cuando realmente te aman de verdad. La sacó de las calles, la metió en su casa, le dio un hogar, besó el dolor y las cicatrices de las cosas vergonzosas que ella hizo. Nunca se las contó a nadie. Interpreto de que tampoco le preguntó nada a ella de su pasado. Dicen por ahí, en la cultura de los barrios, que los caballeros deberían no tener memoria y las mujeres no deberían tener pasado. Y este es el caso de Gomer, donde él no le hace preguntas. La cambió de lugar, que es todo lo que Dios también hizo por nosotros, que nos cambió de identidad, de barrio, de geografía, de apellido. Oseas llevó a Gomer a los vecindarios a los que nunca le habían permitido entrar, porque ahora cambió también su vestimenta. La convierte en una dama, en una fémina, le dio dignidad, le dio identidad, le asignó identidad. Pero la Biblia narra que algo extraño comienza a suceder. Oseas y Gomer tuvieron hijos, pero la Biblia dice que ninguno se parecía al padre. No hace falta tener mucho discernimiento para entender lo que está pasando, ¿no? La Biblia menciona que eran los hijos de la prostitución. Rara vez un hombre se siente cómodo siendo padres de niños que no son sus hijos legítimos, y menos si fueron concebidos mientras la mujer convivía con él. No sabemos a ciencia cierta si cuando Oseas conoce a Gomer, ella ya tenía los hijos o si los tuvo después estando con él. Hay de los que opinan lo segundo, hay de los que opinan lo primero, pero Gomer amamantó a esos niños bastardos en la casa de Oseas, como sea. Los alimentaba, los vestía, no se parecían a él. En cambio se parecía a otros tipos del vecindario. Y este es otro de los pecados que compartimos la mayoría antes que sigamos disociándonos de Gomer. Dios es tan bueno que incluso cuida de aquellos vástagos que traemos a casa, pero de los cuales Él no es el Padre. ¿Cuántos proyectos concebimos que no nacieron nunca en el corazón de Dios y sin embargo Dios nos amó tanto que nos proveyó el sustento? Hagan memoria para los que dicen: ay, ahora sí no me identifico con Gomer. ¿Cuántos hijos ilegítimos hemos traído a nuestra vida? Hablo de esos hijos, de esos vástagos,
que resultaron de nuestra infidelidad y nuestra falta de enfoque, las cosas que nos mandamos a hacer sin que Dios nos pidiera que la hiciéramos. Y los que piensan, bueno, es que yo no soy un robot que le tengo que preguntar todo a Dios. Yo estoy hablando de aquellas cosas que fuimos a orar diciendo, Señor, sálvame, ayúdame, cuando nunca le preguntamos si era su voluntad que lo emprendamos. Piensa en las audacias que nos lanzamos a hacer en la vida sin orar. No hablo necesariamente, que también es una audacia cuando lo hacemos sin orar, de casarte, de cambiar de universidad, de abandonar un trabajo. Hablo de esos proyectos a veces faraónicos que nos metemos, que se parecen más al sueño americano que al designio de Dios. Las veces que empezamos algo, y esto es un patrimonio muy evangélico, excusado en la frase Dios me dijo, y nadie nos puede debatir. Ay, a mí me revienta el Dios me dijo. No porque no creas que Dios pueda decir, sino cuando veo a alguien y dice, Dios me dijo, y ya no le puedes debatir más nada. ¿Qué te dijo Dios, desgraciado? Dios me dijo que no trabaje más. Con esa cara Dios te dijo, y sí. Yo digo siempre que valoro mucho a aquel que dice, mira, tengo una corazonada. Me gustaría irme de esta congregación, por ejemplo, me gustaría salir de este empleo, me gustaría mudarme, creo que bien podría ser un plan de Dios, pero lo estoy orando. Pero aquel que te dice, Dios me dijo, como que Dios le habló en una voz audible, o tuve un sueño, claro, se comió 8 burritos al pastor, se fue a la cama, va a soñar con las suegras y el apocalipsis y la bestia. Piensa en las audacias que hicimos sin que Dios nos diga. Esos son los hijos que nacieron de nuestra carne y que Dios sustentó en su misericordia. Porque no tenemos un Dios que nos dice, hiciste esto sin consultarme, ahora vas a pagar. Dios nos sustentó. Yo tengo una lista de cosas que hoy me doy cuenta que no estoy seguro si Dios me haya enviado a hacerlas, pero yo tenía intenciones y Dios me sustentó. Dios sostuvo esos hijos que nacieron por mi falta de enfoque, por mi infidelidad. Muchísima gente ha emprendido cosas, se ha mudado, ha tomado decisiones serias, se ha casado, se ha divorciado, ha tenido hijos, ha dejado de tenerlos, en nombre de Dios. Diciendo, Dios me dijo, Dios me lo mostró, Dios no mostró nada. Es algo que quiso hacer. Porque generalmente cuando Dios nos dice algo, por lo general, es algo que no queremos hacer. Cuando Dios nos manda a hacer algo, cuando un llamado es de Él, por lo general nos da pánico, miedo. Yo no veo, insisto, a Moisés diciendo, desafiar al faraón me encanta, siempre soñé con eso. O a María diciendo, sí, quedar embarazada a esta edad, sí, y por el Espíritu Santo, me va a creer todo el barrio, me encanta. Los llamados generalmente no van en la misma dirección que nuestros deseos, son sueños, son deseos, pero no tenemos que apresurarnos diciendo, Dios me dijo, y darle la paternidad, asignar la paternidad a Dios. Dios respaldó algo que Él no nos pidió que hiciéramos. Hablo, insisto, de todas esas decisiones que tomamos que no nacieron en el propósito y en el corazón de Dios. Y después sufrimos y decimos, Señor, ¿por qué lo permitiste? Y Dios dice, ¿yo qué tengo que ver? Te di libre albedrío. Pero Dios está tan enamorado de nosotros que aún así cuida de nuestros errores, nos sigue amando, nos sigue usando, no nos desecha. Fue con ese mismo amor con el que Osea amó a sus hijos ilegítimos. Porque no solo amó a una mujer que sacó de la calle, sino que amó a los hijos de la prostitución, los crió, les dio un hogar, los respaldó. Y si Dios quería tipificar lo que Él hace con nuestras decisiones, ahí está. La cosa es que Oseas envolvió a Gomer en sus brazos, la sostuvo cada noche y ella se acurrucó. Y uno podría ver ese cuadro y piensa, se va a quedar ahí toda la vida. Es lo soñado por una mujer de esta estirpe.
pero tampoco fue lo que Gomer hizo. Dirían en mi casa, piel de pollo. Porque eso es lo que Dios hace por nosotros. Nosotros hemos traicionado su confianza no una vez, decenas, cientos de veces. Y nos hemos visto más de una vez caminando por esas calles de las cuales alguna vez Él nos llamó y nos sacó. Eso es lo que Dios hace cuando a veces creamos nuestro propio infierno y nos quemamos en las llamas de nuestros errores tontos. Él hace lo que otros no harían. Todavía se preocupa por nosotros. La religión dice, ya no vuelvas a pisar la iglesia después de lo que hiciste. Dios no, a pesar de nuestra vergüenza, confusión y el trauma, Él nos ama, Él nos vuelve a buscar. Su gracia nos alcanza otra vez, y 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 el crédito no se agota, y otra vez, y otra vez. ¿Celebramos por eso, sí o no? Cualquier persona diría que no nos merecemos eso, y tiene razón. Pero Él vació sus bolsillos y nos amó tanto que dio el regalo más grande para los pecadores más grandes. Está enamorado de nosotros, aún a pesar de nuestro pasado y de nuestra reincidencia. Porque a veces pensamos que, bueno, el Señor nos perdonó una sola vez allá en la cruz, pero después yo la fregué, yo la regué, y ahora lo agoté a Dios. Y Él dice, no, mi sangre es muy valiosa como para que por un error tuyo yo te deje de amar y de buscar. Y una de las cosas que quiero enfatizar es que el protagonista o la protagonista de esta historia no es Gomer. El verdadero Oscar de la Academia es para Oseas, cuyo amor se roba la película, el espectáculo. Es su amor la que saca a esta mujer del pasado. Es esa clase de amor que solo Dios puede dar. Ahora, cualquier religioso nos va a abandonar en la mesa de esclavos. Que paguemos por la infidelidad, eso hace la religión, paga por lo que hiciste. Cometiste una infidelidad, un abuso, una violación, un aborto y quieres que te felicite, no, paga. Y a un amor tan escandaloso como el de Oseas lo llamarían pecado, les daría asco. Pero es mucha responsabilidad, y lo entiendo, pedirle a un religioso que se encargue de otorgar gracia. ¿Qué va a otorgar gracia si apenas puede dar misericordia? Esa clase de amor, para sacarnos de nuestro pasado, solo Dios la tiene. Una y otra vez, una y otra vez. Y nosotros no entenderíamos la escandalosa gracia si no hubiera historias como esta. Solo Él puede redimirnos de nuestro pasado. Él nos ama más allá de nuestros errores, quita el lodo, los errores y nos ve. Nuestro pecado no nos define para Él. Dios nunca nos llamaría el borracho, la adúltera, la loca, la chismosa, el ladrón. Nunca, nunca. ¿Por qué? Porque yo soy padre y tampoco definiría a un hijo con un adjetivo descalificativo. Nunca le diríamos a nuestro hijo el gordo, el inútil, el torpe, el ladrón, el vago. Sí. Este es un Dios que cree en la persona menos prometedora. Oseas recuperó a su esposa, la llevó a casa y poco a poco, con el cuidado con el que cosería un sastre muy sagaz, cosió su corazón roto, reconstruyó su autoestima. El amor hace eso. Sanó sus pensamientos, restableció lo que la vida había destruido. Nunca te olvides que Dios también es el Dios de nuestro pasado, porque a veces pensamos que Dios llega a nuestra vida cuando conocemos la cruz, cuando nos arrepentimos. Pero Dios también es el Dios de nuestro pasado. Aunque nosotros en ese momento no seguíamos a Dios, Dios ya nos seguía, ya nos conocía. Él estuvo allí en los momentos más tristes, aunque nosotros no sabíamos ni quién era Dios. Él sí sabía desde el vientre de nuestra madre quién éramos.
Isaías 52:1 dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca volverá a tocarte, ni incircunciso ni inmundo. Sacúdete el polvo, levántate, siéntate, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Me sorprende cómo Dios le habla a su pueblo como si Oseas le hablara a Gomer. Porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos. En otras palabras, no debiste haber sido puesta o puesto en la mesa de esclavos. Por tanto, sin dinero seréis rescatados. Y el Señor nos rescató sin dinero, por su sangre exclusivamente. Entonces, hay un día mejor esperándonos. El amor de Dios no se avergüenza de nosotros. Tal vez sí fuimos desechables y nos lo merecíamos. Sin embargo, fuimos amados. Y no podemos ser amados sin ser cambiados. Porque cuando experimentamos amor, desarrollamos belleza. Esto es verdad hasta a nivel físico. Los psicólogos dicen que estar enamorado aumenta los latidos del corazón, hace que el flujo sanguíneo fluya más, la cara brilla, hasta la panza desaparece. El estar enamorados hace que el cerebro segregue dopamina y serotonina, que son dos tipos de neurotransmisores. La dopamina nos produce placer y euforia, y la serotonina nos hace sentir felicidad. Las pupilas se dilatan, de manera que nuestros ojos se ven más brillantes, claros. O sea, cuando nos aman, cuando te aman, te hacen más atractivo, más atractiva. Pero estamos acostumbrados al tipo de amor que busca a alguien que tiene cierto valor. Bueno, ¿por qué me voy a enamorar de ese o de esa? ¿Qué tiene para darme? Pero existe otro tipo de amor que crea valor de lo que se ama. Es un amor sin sentido común, un amor que rompe las reglas. El amor que tuvo Dios por ti y por mí, rompe las reglas. Y como dije al inicio, a pesar de lo irracional que pueda parecer, Dios suele desafiar, frustrar, desconcertar nuestros preceptos culturales, nuestros sesgos, nuestros sistemas de creencias, mediante métodos poco convencionales. Y Él nos ama de una manera escandalosa. Pablo lo definió así en Romanos 5:6, dijo: difícilmente habrá quien muera por un justo. Bueno, dice Pablo después, tal vez aparezca alguien que se atreva a morir por una persona buena, no lo dudo. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo ya murió por nosotros. No esperó que nos arrepintamos. ¿No es fabuloso? Voy a morir por esa prostituta. Así que no ocultemos nada. Dios está consciente de todos nuestros secretos y nuestros esqueletos en el armario. Y lo que es aún mejor, está dispuesto a romper todas las reglas religiosas tan solo porque nos ama demasiado. No hay un solo día que no deje de pensar en esto. Nos ama demasiado el Señor. No sabes cómo te ama el Señor, princesa. No sabes cómo te ama el Señor, príncipe. Vamos a celebrar al Rey de Reyes por este mensaje. ¡Cómo nos ama el Señor! ¡Aleluya! Dale un aplauso grande. Celebra, celebra. Celebra al Señor de señores, al Rey de Reyes. Nos ama el Señor. Bendito eres. ¡Aleluya! ¿Nos ama el Señor, sí o no? Nos ama demasiado. Y de tal manera que nos da segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta oportunidad. No te rindas, porque el Señor no se rinde contigo. Sé que hay muchos que pueden haber entendido el mensaje mal e irse con culpa diciendo: yo soy súper infiel. Espero que no, espero que el Espíritu Santo te haya dado luz
para entender que la infidelidad, aunque le duele a Dios, aunque lo deja sin respiración, no varía lo que Él te ama, no mengua lo que Él siente por ti. Te ama el Señor demasiado y no está dispuesto a perderte. Nadie arrebata de mi mano los que son míos, dice el Señor. Él no está dispuesto a perderte ni por un pecado, ni por tu error, ni por tu caída. Así te ama el Señor. No importa lo que me digan, porque me escriben muchos y me dicen: estás ocasionando un libertinaje en la iglesia, estás ocasionando que la gente no busque la santidad. Pero cada vez que voy a las Escrituras y veo a Jesús con ojos nuevos, Él habla de gracia, de gracia, de gracia, de gracia, y por eso lo llevan a la cruz. Pero Él habla de gracia, gracia escandalosa, gracia inmerecida. ¿Alguien lo recibe, sí o no? Y esa gracia nos perdona, nos redime, aleluya, nos sana. ¿Recibimos esta gracia, sí o no? En la historia de Jesús acerca de la oveja perdida, el animal se pierde y no es capaz de encontrar el camino de regreso a casa. Los que no estamos familiarizados con los rebaños, con las ovejas, no entendemos bien la metáfora. Yo siempre te he dicho que la oveja no es un animal inteligente. Me lo han dicho pastores en Israel. Todos sabemos que los animales en algún grado de inteligencia, si tienen algún grado de inteligencia, en algún momento van a tener su programa de televisión o su película. Los delfines tuvieron a Flipper, los monos a Chita, los gatos a Garfield, los perros y los caballos han tenido tantos que no se pueden mencionar, y hasta los cerdos tuvieron a un baby, el puerquito valiente. Pero no hay una oveja célebre, porque no hay forma de hacerla actuar, a menos que sea digital. Porque las ovejas son criaturas de costumbre, no son animales con iniciativa. Las ovejas son seguidores. Y si una oveja va para un acantilado, todo el rebaño la sigue y se va cayendo atrás de la otra. Uno cree que en algún momento la oveja que va atrás dice: la oveja Lorena se fue. Creo que va hasta ahí, se cae, nunca regresó. Y la otra dice: ¿segura? Sí. Y como 40 fueron atrás y también desaparecieron. ¿No deberíamos tomarnos un minuto y considerar el camino antes de que nos lancemos también al vacío? ¡No! Las ovejas solo siguen. Solo piensan: yo la sigo. Me parece una buena idea. Y van cayendo. En Israel, un viejo pastor que era nuestro guía nos contaba que cuando una oveja se echa de espaldas, hay que tener mucho cuidado porque queda indefensa. Pero si tiene mucha lana y está gorda, se suele acostar y suele pasar que el centro de gravedad del cuerpo cambia de manera que queda de espalda y las patas ya no tocan el suelo. Queda como las cucarachas cuando quedan dadas vueltas. Entonces es imposible que vuelva a ponerse en pie por sí misma. Entonces, mientras está ahí acostada luchando, en su estómago de rumiante, que se llama el herbario, comienzan a acumularse gases por la posición. Es como cuando vas en avión. Que baja del avión, te quieren saludar y dice: espera, ¿qué pasó? Te llenas de gases por la presurización. Bueno, la oveja también se presuriza. La oveja es una oveja gorda. La oveja también se presuriza. Y al expandirse estos gases, tienden a impedir la circulación de la sangre a las extremidades del cuerpo, especialmente las patas. Entonces, si el tiempo es caluroso y soleado, la oveja echada puede morir en pocas horas. ¿Y de qué murió? Durmiendo. Y en ocasiones nosotros tampoco podemos enderezarnos por nuestra propia cuenta. Necesitamos que nos busquen, al igual que Gomer. Entonces, ¿qué hay en nuestra vida, insisto, que estamos empecinados en ocultar y que nos va a costar la vida?
Tal vez no la vida física, pero sí la vida espiritual, la vida del alma. Cuando yo era adolescente y salía a pasear, siempre mi madre quería saber si la ropa interior, la que no estaba a la vista, estaba limpia. Entonces yo decía, ¿te gusta más? ¿Y cómo está lo de adentro, lo que no se ve? Camisetas, calcetines, calzones. Porque a ella le preocupaba, no sé, preocupación de las madres de antes, que si yo tuviera un accidente, ella era la que pasaba vergüenza si me veía en el calzón sucio o amarillento. Ella solo quería asegurarse que cuando la policía viniera, no importa si yo estaba mutilado, desfigurado, paralizado, que la policía no piense que la madre lo dejó salir con calzones sucios. Entonces yo, durante años, yo pensé que la primera cosa que la policía chequeaba en los accidentes era, a ver, fue un accidente grave, no creo que sobreviva, oficial, está bien, revisen su ropa interior. Veremos qué clase de madre tuvo la víctima. Pero Dios siempre va a hurgar en nuestro interior, y no me refiero a nuestra ropa interior, sino a todo aquello que intentamos ocultar. Dios sí hurga. Su amor llega hasta el valle más bajo de nuestra vida. Cuando finalmente Oseas se encuentra a Gomer, ella estaba perdida en el valle más bajo que como la encontró la primera vez. Algún amante furtivo se había cansado de ella y la había puesto en la mesa de esclavos y la estaban subastando como si fuera ganado. La primera vez la encontró cruzando la acera, ahora estaba encadenada. Era un fragmento de lo que esta mujer pudo haber sido. ¿Gomer?, preguntó él. Ella bajó la cabeza por la vergüenza. A veces las personas rotas estamos demasiado avergonzadas como para que nos puedan mirar a los ojos. Y cuando Oseas encontró a Gomer, ella ya no estaba vestida con las ropas finas que él les había comprado. Estaba toda despeinada. Sus uñas estaban descuidadas, no arregladas. Su vestido estaba raído. Su cabello estaba andrajoso. Su piel machacada, sus rodillas desnudas estaban temblando. Y los hombres se mofaban de ella y hablaban de esta mujer con obscenidades. Y el profeta, con el corazón destrozado, no sabía qué hacer y acudió a Dios llorando. Le dijo, Dios, ¿qué hago? Y Dios le dice, Oseas, ¿amas a esta mujer a pesar de todo lo que te ha hecho? Y no una vez, sino por segunda vez. Oseas admitió con la cabeza que la amaba, mientras le caían las lágrimas, y Dios le dice, ¿sabes? Ve y muéstrale tu amor por ella de la misma manera en que yo amo a la nación de Israel. Vuélvele a dar una oportunidad. De manera que Oseas se queda mirando a Gomer mientras la colocan en el banquillo, y para lograr un buen comprador, que era lo que se estilaba, la desnudaron completamente. El subastador la pellizcó, la tocó, la manoseó, mostró lo fuerte que era y comenzó la puja. Alguien ofreció 3 piezas de plata y Oseas subió a 5. Alguien subió la oferta a 8 y Oseas a 10. Otra persona ofreció 11 y él ofreció 12. Entonces Oseas ofreció 15 piezas de plata y una medida de cebada. Cayó el martillo del subastador y Oseas recuperó a su mujer. Estaba dispuesto a gastar todo lo que tenía para comprarla. De hecho, dicen algunos historiadores que posiblemente haya sido todo lo que tenía Oseas. Quedó en quiebra. Porque si este es el simbolismo de lo que Jesús hizo por nosotros, significa que lo dio todo. Él sentía por ella un amor que no lo avergonzaba. Se acercó a ella, la tapó, se la llevó de la mano a su casa. Y a continuación aparece el versículo probablemente más hermoso de toda la Biblia. Al llevársela Oseas consigo, le dijo, te quedarás conmigo por el resto de tu vida. No te volverás a prostituir, nunca más serás de otro hombre, y lo mismo yo haré contigo. Los hombres se rieron de Oseas.
¿Quién pagaría tanto por tan poco? ¿Quién daría su sangre por alguien que no vale nada? Él la amaba y antes de dejarla ser lo que antes era, antes de dejar que se encadenara de vuelta a su pasado, antes de permitir que la vendieran como esclava para obedecer los caprichos lujuriosos de cualquier viajero extraño, Él la redimiría, Él la perdonaría y Él le daría una segunda oportunidad porque la amaba, la iba a redimir, la iba a redimir. En el Antiguo Testamento es una crónica despiadada, cruda, del dolor que nuestra infidelidad le causa a Dios. Es una metáfora, aunque está basado en una historia real, es una metáfora de cómo nuestra traición e infidelidad le duele a Dios. Dios le dice a su pueblo, nos hicimos promesas mutuamente. Y ustedes siempre confían de que yo voy a cumplir mis compromisos, que yo voy a ser fiel en cuanto a mi parte. Pero ustedes no cumplen con sus compromisos para conmigo. Y para dramatizar cuán herido se siente Dios por esta traición de sus hijos, Él instruye a un profeta recto, justo, llamado Oseas, para que haga una de las cosas más extrañas e inusitadas jamás pedida por Dios en toda la Biblia. Este joven, insisto, llamado Oseas, que se había reservado virgen y puro para una joven doncella, porque eso hacían los profetas, se sorprendió cuando Dios le mandó a que escogiera una esposa. Porque Dios no lo envió al templo para que eligiera entre las vírgenes a la compañera apropiada, tampoco lo envió entre las princesas delicadas que fueron entrenadas y cuidadas por las comadronas para una persona a su medida, sino que le dijo al joven profeta que fuera a la zona roja, en algunos países es la zona rosa, no importa el color, pero si tiene color la zona estás en problemas, que fuera a la zona roja de la ciudad y escogiera a una mujer cuyo pasado estuviera manchado y mancillado con pecados degradantes, una prostituta, una mujer de la calle. Dios le pide a Oseas que comparta su cama con una mujer que era un vivo retrato de la infidelidad. ¿Cuántos votos matrimoniales se habrán quebrantado en su cama? ¿Cuántas familias habrán quedado destruidas en los brazos de esta dama? Había pasado de hombre en hombre, de cama en cama, había sido machacada como una fruta de mercado, era el objeto de la lujuria, pertenecía al burdel. Todos saben quién es ella, a qué se dedica, no es un secreto, y muchos hombres conocen esas satinadas sábanas hebreas. Ella piensa, como toda mujer, que comercia con su cuerpo, que no sirve para nada más que apenas dar placer por unos pocos minutos a cambio de dinero. Es una mujer sin moral que se dedica a todo aquello que Dios detesta, mínimamente, ¿no? Su descenso en el abismo de la corrupción moral era intencional, no sabemos cómo llegó ahí, pero lo hacía intencionalmente y hasta ahora parece que era irreversible. Ella vive en el mismo sótano de la jerarquía moral. Y para que podamos visualizarla, a mí me gusta siempre graficar a la gente, para que puedan ver esto como si fuera una película. Está teñida de rubio platinado. ¿Cómo sé esto? Me imagino. Usa demasiado maquillaje, una exagerada sombra que rodea sus ojos pardos, botas de látex muy largas, una minifalda que apenas cubre su intimidad. Y debido a su adicción al cigarrillo tiene una voz ronca, grave, mastica chicle con la boca descaradamente abierta, simulando que es una mujer de mente libre, pero en realidad solo posee
una ventaja, que no tiene nada que perder, ya lo perdió todo. Ella ya está en el peldaño más bajo del fondo del pozo. Y antes que nos disociemos de este personaje, que es lo que suele suceder en el inconsciente colectivo, decir, bueno, va a hablar de una prostituta, gracias a Dios yo no me identifico. Yo quiero mostrarte todas las cosas en común que tenemos con esta mujer. Para empezar, todos alguna vez estuvimos en su lugar, todos. Puede que no vendamos nuestro cuerpo, pero todos en algún momento hemos vendido nuestra lealtad, nuestros principios, nuestros dones, nuestros talentos, hemos comprometido nuestras convicciones. Todos lo hemos hecho alguna vez. Esos momentos que decimos, ¿y por qué mentí? Si no hacía falta, soy un adulto, soy una adulta. ¿Por qué comprometí mis convicciones por esta bobería? ¿Y por qué no dije la verdad? ¿Y por qué se me ocurrió decir esa estupidez cuando me preguntaron por tal o cual cosa? Todos en algún momento prostituimos la verdad, todos. Todos en alguna ocasión hemos dicho yo he pecado demasiado, he fracasado demasiado, me he tropezado con demasiada frecuencia. Bueno, tal vez nuestro pasado, insisto, no sea tan truculento como esta dama, pero en algún momento nos hemos sentido en el fondo del basurero de la sociedad. En primera instancia, cuando uno regresa a esta historia, pensaría que este es un ejemplo de obediencia debida. Obediencia debida se usa en las cortes militares cuando no se puede juzgar a un soldado por cometer, por ejemplo, un crimen si fue la orden de alguien superior. Se llama obediencia debida. A lo menos, no digo que no se lo condena, pero al menos tiene cierto meritorio o cierto atenuante, porque dice yo cumplía órdenes de mi jefe, de mi capitán, de mi sargento. Uno pensaría que Oseas está haciendo eso, obediencia debida. Obedece con asco y con asco va a buscar a una mujer de la calle. Pero el verdadero asunto, que parece difícil de explicar en esta historia, es que cuando Oseas vio a esta mujer, y esto está en el libro que lleva su nombre en las Escrituras, cuando Oseas ve a esta mujer, la ama profundamente. Dios creó en él un amor por esta mujer difícil de amar. Y esto es lo que Dios hace. Amar a la gente difícil de amar. Si no, mírense. Bueno, tal vez aquí haya personas tan puras, tan impolutas, a las que Dios no se les hace difícil de amar. Si ese es tu caso, lo celebro. Estás en la congregación equivocada. Pero la mayoría de nosotros nos parecemos otra vez a esta mujer. El nombre de ella es Gomer. Cuando Oseas vio a Gomer, le ofrece darle el honor, la dignidad y el respeto de llegar a ser su mujer, su esposa. Y a los que les gusta tener el recetario de cómo Dios actúa, de qué Dios le agrada y qué es lo que no le agrada a Dios, obviamente opinaban que Oseas estaba cometiendo no solo un pecado mortal, sino un error irreparable, irreversible. Y además, ¿a quién podía contarle Oseas que se había enamorado de una prostituta y por orden de Dios encima? ¿Qué consiervo le creería? ¿Con quién habla uno esas cosas en las cuales no tiene a nadie para imitar delante? No estoy hablando necesariamente de algo que vaya contra lo que culturalmente es la moral. Digo, cuando Dios nos envía a hacer algo que no tiene precedentes, que uno no puede platicar con nadie porque es algo que Dios te pidió a ti de manera única y no tienes a quien consultarle y decirle cómo tú hiciste. Oseas no pudo llamar por celular a otro profeta y decirle, cuando Dios te mandó a ti a casarte con una prostituta, ¿cómo lo manejaste en las redes? No tenía a quien consultar. Porque aparte todo hombre sabe que ningún hombre de verdad se enamora de una prostituta.
¿Cómo este hombre va a caminar con dignidad de la mano de esta mujer? No buscas a alguien así, al menos para una relación seria. No fueron a la misma universidad, ni al mismo seminario, ni a la misma escuela dominical. No tenían los mismos valores, no tenían las mismas convicciones, no creían en lo mismo. A ver, ella debía hacer algo con qué jugar, como un gatito juega con el estambre, usada y dejada atrás. Pero cuando él la vio, la amó profundamente. Él vio su potencial, vio su futuro. Dios le presta de algún modo su corazón, la manera en que Dios nos mira a nosotros. Y él, Oseas, se dio a la tarea de desenredarla de ese pasado. Esa es la tarea que todas las almas heridas en algún momento debemos aceptar. Es la tarea de sanarnos más allá de las tragedias, de los infortunios de la vida. Ahora imagina a Oseas en una esquina de la zona roja, mirando a Gomer al otro lado de la acera. Ahí está su futura prometida, exhibiéndose, ofertándose, vendiéndose. Ahí está en la sección de descuentos de la degradación. Y Oseas no la ve como una prostituta, la ve como su esposa, la ve como, es más, la madre de sus hijos. Se enamoró de ella, aunque eran obviamente una pareja dispareja. Eso es yugo desigual por excelencia. Imagínate la opinión evangélica del momento. Fue tendencia en las redes sociales. Apóstata, siempre supimos que iba a mostrarle el hacha. ¿Te imaginas los videitos que editaron donde se lo ve a Oseas merodear la esquina donde trabajaba Gomer? Los memes que hicieron. El título que se viralizó fue: encontramos a Oseas haciendo una propuesta indecente. Pero el amor suele ser poco racional y no siempre resiste el sentido común, y menos si viene por orden intelectual de Dios. El amor intoxica el consciente de la opinión pública. A veces yo conozco a cierta gente y me pregunto, de verdad, no sé si te lo has preguntado, yo me pregunto, ¿de verdad Dios moriste por este tipo? A ver, cuando tú dijiste de tal manera amó Dios a todo el mundo, no es todo, ¿no es cierto? No incluyes, no puedes incluir a este, no manches, no. Y después me doy cuenta que en primera instancia yo estoy fuera de esa relación, yo no conozco el corazón de ese hombre, de esa mujer. Y en segunda instancia, es obvio que no me estoy viendo al espejo hace mucho. Porque Dios tiene un amor que es escandaloso, que sobrepasa cualquier cordura. Pero el romance de Oseas es una representación de cómo Dios ama a sus hijos. Es más, cómo Dios ama a personas como nosotros. Don't call me back, don't call me back, call me to a dream where they dance on rooftops, drunk on kerosene. And if they can't feel it,
La abuela no quería aceptar que algunas cosas, a pesar de lo hermosas que habían sido, ya no eran útiles. A ella le faltaba el valor para dejar ir las cosas. Y aunque parezca terrible, mi abuela Ana no está sola en esto. Porque la mayoría de nosotros somos acumuladores de lo familiar de Tijuana, de mi caso de Billinghurst, de Buenos Aires. Las cosas que sirvieron, pero que ya no funcionan. Lo que nos sacó de Egipto no siempre nos sirve para entrar a la tierra prometida. Pero somos acumuladores compulsivos de creencias, de historia. Mantenemos viejas, yo siempre digo, mantenemos viejas relaciones cuando ni siquiera somos correspondidos. Seguimos siendo leales a veces a amistades que, como digo siempre, se mantienen por un solo remo. El día que dejamos de remar, el día que no lo llamamos por teléfono, el día que no mandamos un texto, no nos habla más. Porque era mantenida la relación por un solo remo. Yo he hecho la prueba de no llamar por una semana a alguien que creía mi amigo, nunca más supe de él. Jamás. Entonces digo, era yo el que insistía con feliz cumpleaños. El otro... Pero uno se aferra a lo conocido, a lo familiar. Hay gente que usa hasta el mismo producto de una marca, el mismo, no consigo esa marca, no consigo. Pero no es que está buscando la marca de plutonio. No consigo el supositorio que yo usaba en El Salvador. De verdad. Y no se ría porque yo conozco gente de acá que se va hasta Tijuana. 4 horas de fila, ida y vuelta, para comprar unos caramelos para la garganta que los gringos no saben hacer. De verdad. Porque no es que dice, la insulina de allá es mejor. No, me fui a comprar unos caramelos que los venden en la farmacia de allá. O sea, acá pudieron mandar un cohete a la luna, pero no pueden hacer caramelo para la garganta. Y argentino también. Yo me traigo el dulce de leche de Argentina porque las vacas de acá no saben hacer ese tipo de dulce. La vida está llena de rutinas, de ritos. Entonces no se puede recoger nada nuevo con las manos llenas. Hay que tomar decisiones y soltar. Yo hace poco entrevisté acá mismo a un conductor de televisión que me contaba que sufrió durante meses una contractura muscular gravísima. Estaba completamente duro, no podía ni dar vuelta el cuello y se recorrió todos los médicos, tomó un montón de medicamentos y nada hizo efecto hasta que fue a dar con un viejo quiropráctico que tomó un bolígrafo y le dijo, mire, yo le voy a recetar algo para que usted tome de inmediato. Toma un bolígrafo así. Y dice, mire que tomé todo. No. Esto cuando usted se lo toma, ¡pac! Agarra el recetario y dice, usted va a tomar decisiones. Y dice, ¿qué te puede decir? No, ni idea, mi amigo. Eso lo sabrá usted. Pero no son más de 2 o 3 que le están sobrecargando la salud, le están minando la salud, lo están endureciendo. Usted tiene que tomar decisiones. Eso no es otra cosa que estrés por acumular problemas que estoy convencido que no valen la pena. Entonces hay un momento donde tiene que hacer un ejercicio de elecciones y prioridades. Eso es tener sabiduría o envejecer con dignidad. Prioridades. Lo que cambian son las prioridades. Los gustos no cambian, cambian las prioridades. Entonces hay que hacer espacio para algunos problemas que merecen nuestra atención y otros que son un lastre innecesario. Uno habla del pecado e inmediatamente todo el mundo se identifica. Uy, la lujuria, la envidia, los celos. Ahora uno habla del lastre y dice, bueno, el peso, ¿qué es el peso? Y el peso es todo lo que distrae. Los aviones no vuelan sin comprobar el peso de su carga. Porque si no vuelan demasiado alto, gastan más gasolina. Entonces, cuanto más alto uno decida volar, menos peso podemos transportar. Y esto equivale para la vida.
Uno de los principios de la sabiduría es elegir qué batalla vamos a pelear y qué definitivamente va a volar fuera de nuestro radar. En esto no me voy a meter. Hay problemas que no nos competen y sin embargo es como que hay gente que se levanta a la mañana y dice, no tengo problema, ¿dónde puedo conseguir uno? Y van y buscan. Y una vez te dije, ¿qué parte del peso que arrastramos de nuestro Tijuana es la que hay que dejar? A veces es una deuda emocional, que los hispanos tenemos mucho, ese famoso síndrome que yo hablo siempre de te estaré siempre agradecido, que suena noble. Caramba, que acá siempre hablamos de la honra. Pero nunca olvidemos que la herramienta es solo una herramienta, uno le agradece al martillo, no le rinde homenaje. Entonces hay que honrar a quien nos bendijo, pero en algún momento hay que decir, bueno, ya está, suficiente. Cuando uno termina de pagar una hipoteca o un préstamo, el banco no tiene por qué volvernos a llamar. Ya pagué. Y hasta algunos nos hacen sentir hasta la obligación moral que si nos va bien lo tenemos que repartir con ellos. Si te va tan bien, ¿por qué no dejas algo? Porque trabajé, me partí el lomo. Porque Dios me bendijo, porque soy un dador, etcétera. Por eso insisto, para que Dios nos pueda llegar al futuro, nos pueda llevar, tenemos que reconocer que ciertas relaciones fueron muy buenas para el viejo Tijuana, para el viejo Buenos Aires, para el viejo México, pero no para el sitio donde vamos. Uno no puede pasarse la vida aclarando malentendidos, sentimientos heridos, egos dañados. ¿Viste que hay gente, qué te pasa ahora? No, se me enojó la cuñada. Y ya se me enojó el compadre, y ahora se me enojó. Y siempre está aclarando y aclarando y aclarando. Hasta que un día uno se cansa de aclarar. Y a medida que uno va creciendo, estamos obligados a refinanciar ciertas relaciones. Refinanciar, como un préstamo. Esto incluye a nuestros padres, uno los sigue amando, pero hay que refinanciar. No sé el caso de ustedes, pero en el otro servicio hay muchos hijos de madres psicopateadoras. Uno tiene que refinanciar la relación con los hermanos de sangre, no dejar de amarlos, refinanciar. Decir, no, hasta acá. Porque uno es el que maneja su propio presupuesto emocional, no me lo manejan los demás. Tú no permitirías que alguien te maneje tu presupuesto financiero. ¿Y por qué alguien maneja tus emociones? Alguien te dice algo o deja de decirte algo y ya tus emociones se desequilibraron. ¿De verdad el poder lo va a tener otro? Entonces a mí esto me resolvió la vida. Jamás, y esto no es anticristiano ni antiamor, pero jamás llames, jamás escribas o hables con alguien motivado por la culpa. Nunca. Ay, no lo llamé por el cumple, se me va a armar un lío. Ay, qué invento. Mejor lo llamo a fulanito por el día del amigo para que no se ofenda. Si se ofende no es amigo. Si se ofende no es amigo. Ese no te va a visitar a la cárcel cuando te metan preso por no pagar los impuestos al IRS. Una metáfora, no se rían tanto, una metáfora. Ay, debería escribirle a Mengano porque si no, Mengano va a pensar que no le importo. Que piense lo que quiera, el verdadero amigo va a estar ahí. Si él no es por amor y es por culpa, no sirve, drena, vampiriza. En cambio, cuando uno hace las cosas con el amor, se percibe. Entonces, nunca hay que permitir que sentimientos de otras personas manipulen nuestras decisiones. No negociamos con terroristas emocionales. No se negocia con terroristas. Y apenas descubras una terrorista, puede ser cualquier pariente. Pero llegamos a cierta edad donde es vital hacer un inventario emocional y decidir qué voy a refinanciar. Eso es lo que yo me regalé cuando cumplí 50 años. Cuando vaya a cumplir 50 años. Voy a refinanciar. No se puede ir por la vida siempre pagando los mismos intereses leoninos. Si la esclavitud sigue siendo una opción, siempre vamos a regresar. Yo le decía hace poco a una misionera, si te vas a misionar, tienes que desempacar completamente. Aquel que va
abre la maleta y va picoteando así, saca un calzón y saca una cosa y vuelve a poner un calzón sucio y saca uno limpio. Es porque sabe que se va a ir. Pero aquel que pone todo en los cajones porque sabe que se va a quedar. La opción de que si las cosas se ponen mal me voy es lo que hace que no tengamos raíces en nada. Imagínate un marido que se casa así. Y yo me caso, si a los 3 meses estás una loca, yo me voy. O viceversa. Entonces, si siempre hay una forma de retirada, vamos a ser esclavos. ¿Cómo lo llamamos? Seguridad, comodidad, plan B. Pero yo lo llamo el viejo Tijuana. Kansas. Israel tuvo 370 años atado a la esclavitud. Grandes en cuerpo, débiles en espíritu para resistir. Lo más difícil es dejar las creencias, quitarnos el perno del entorno, de las cosas, y eso no le corresponde a Dios, ¿eh? El peso hay que despojárselo. Uno no puede decir, Señor, quítame el peso, quítatelo vos. Sácame de las redes sociales, sácala vos las redes que le va a sacar Dios. Que se mueran los chinos que crearon el TikTok. No, hay que sacar TikTok del celular. Son los grilletes que nos distraen y nos impiden salir de los límites de Egipto. Israel tenía un comisario de tributos. El objetivo no era hacerlos trabajar, sino destruir sus espíritus. Querían doblegar a toda una raza para que generación tras generación sirvieran a sus captores. Como dijo Al Pacino, interpretando al coronel Slade en la famosa película del 92, Perfume de Mujer. Él dijo, en la guerra tuve muchos muchachos y los vi amputados de 1 y hasta 2 de sus brazos. No hay nada tan cruel como un espíritu amputado, porque no hay prótesis para eso. No hay prótesis para un espíritu amputado. Por mucho que vayas tras el sueño americano, por mucho que te vayas a los Estados Unidos, a Europa, con un espíritu amputado vas a ser un esclavo donde vayas. A menos que uno corte con el pasado definitivamente, queme las naves. ¿Qué nos impide dejar Egipto? Hebreos dice, despojémonos del peso que estorba. Entonces, insisto, quitar el pecado es más sencillo, uno se arrepiente y ya. Pero el peso, para el peso hace falta valentía. Más cuando hoy en día es una ofensa salirse de un grupo de WhatsApp. ¿Por qué se salió del grupo de WhatsApp de las madres? Porque estaba harto de las madres que comentan el gasecito del Matías. Pero no entiendo, hicimos algo, perdón, hicimos algo. Y te empiezan a llamar porque te saliste del grupo de WhatsApp. Hay gente que podrías orar, tengo que salir del grupo de WhatsApp de mi familia, no sé cómo. Y salí. Entonces, cuando Israel fue libre, tuvo nostalgia por los sabores gastronómicos de Egipto. Ellos salieron de Tijuana, pero nunca se sacaron Tijuana de adentro. Nunca se sacaron Argentina de adentro, aunque salieron de Argentina. Y Números 11:5 dice, ¿cómo echamos de menos lo que comíamos en Egipto? Comíamos pepinos, melones, cebolla, ajo. No importa que eran esclavos, ellos extrañaban lo que comían como esclavos. Entonces hay aromas que a veces regresan y nos dan nostalgia de tener eso que ya no va a ser. Y los aromas están conectados con la memoria emocional o no. Y ese ajo y cebolla para los esclavos nunca fue gratis. Es como internet, como la red. Si algo en internet es gratis, es mentira, es porque tú eres el producto. La comida de Egipto era gratuita, pero para mantenerlos fuertes para la esclavitud. Entonces es hora de quemar las naves, mi amiga, mi amigo. En cierta ocasión Jesús dijo, nadie que mire atrás después de poner la mano y los ojos en el arado es digno del reino de Dios. Hay que prender fuego el pasado, no hay opciones. Si queremos un buen futuro necesitamos un pasado en llamas. Pero la gente nos juzga basado en lo que fuimos y no en lo que somos. Y mucho menos en lo que podemos llegar a ser de la mano de Dios. Mucho menos. Entonces nos juzga por lo que nos conocen. Y esas relaciones nos mantienen aferrados a Tijuana. Y parte del lastre que resistimos de dejar y que nos llevamos al viaje de la vida, también es esa gente
que ven donde estás ahora, pero no se acuerdan todo lo que tuvieron, no saben lo que tuviste que hacer para estar donde estás ahora, o no tienen ni idea de tus procesos, de tus batallas. Ven una foto tuya en la casa y dicen, qué lindo en Yanquilandia, qué fácil. No saben que tuviste 8 trabajos para poder pagarla. La gente ve nuestra tierra prometida, pero nunca conocen ni quieren conocer nuestros desiertos. Y nadie puede apreciar la magnitud de nuestro éxito si no ha visto la ferocidad de nuestras luchas. Y caramba, que la mayoría de los que están acá se han roto el lomo, han trabajado, han tenido que separarse de sus seres queridos, han tenido que renunciar a jugar con los chicos porque este es un país donde uno no se puede colgar del cable y tengo DirecTV gratis, me agarro el gas y me copio. Gloria al Señor por todo lo que me puedo colgar. Esto no pasa. Pasarán otras cosas, pero esa no. Y si uno se retrasa la renta o el alquiler un día, al otro día está SWAT sacándote. En nuestros países uno se puede quedar 7, 8, 10 años sin pagar. Porque simplemente no contestamos la puerta. Acá viene SWAT y se sacan inmediatamente, comenzaremos a disparar en la cabeza y uno tiene que irse. Pero te ven y dicen, ay, qué fácil. A mí me dicen siempre, qué fácil Dante, que puede hacer muchas cosas, pero claro, tiene los recursos. Y yo digo, ¿no será que tengo los recursos porque siempre hice muchas cosas? ¿No será que trabajé? ¿No será que me esforcé, que le creí a Dios? Pues yo también nací en el mismo Tijuana y sin recursos. Cuando yo nací en San Martín, Buenos Aires, y nací, no le dijeron a mi mamá, señora, le acaba de nacer un hijo con recursos. Ni nací en el Palacio de Buckingham. Entonces, como dijo una famosa conferencista, Brené Brown, si no estás en el ring, si no estás en el cuadrilátero recibiendo una paliza de tanto en tanto y solo estás criticando sentado en los asientos baratos del teatro, no estoy interesada o interesado en los comentarios sobre mi vida. Punto. Si no te peleaste palmo a palmo con la vida. Entonces hay mucha gente que no conoce de dónde venimos y el precio que tuvimos que pagar. Y seguramente habrás escuchado este dicho, hay que quemar las naves. A un gran conquistador hace mucho tiempo iba a enviar a sus tropas contra un enemigo poderoso cuyos hombres le eran mayor en número, embarcó a sus soldados, navegó hacia el país enemigo, desembarcó y dio la orden que quemen las naves o los barcos que lo habían llevado hasta ahí. Y al dirigirse a sus hombres dijo, ved cómo los barcos se convierten en cenizas, en humo. Esto significa que no podemos dejar estas playas a menos que ganemos. No es retirada, o vencemos o morimos. Ese gran conquistador fue Hernán Cortés y la gran batalla fue la conquista de México. O sea, prendió fuego lo que podía ser una opción de retirada. Le sucedió a Israel al salir de Egipto. Y eso es lo que llamo un incendio intencional. Es decir, hay cosas que están buenas y otras que no están buenas. El pasado es lo que hemos hecho, a donde hemos estado, quiénes somos. Y cada día tenemos que escoger entre vivir en ese pasado o crear un futuro. Nos vamos a tener que acostumbrar a las pastillas para la garganta de este lado de la frontera. Al dulce de leche de estas vacas. Ahora, no es un camino fácil, porque uno se aferra a lo conocido, se aferra a lo que tiene, y a veces ahí, insisto, hacemos una extensión del pasado, y en algún punto de nuestras vidas tenemos que poner en un altar todo lo que conocemos con la promesa de un futuro que no conocemos, pero esa es la vida. Eso es casarse. No podemos decir, yo me voy a casar, pero si las cosas salen mal me voy con mamá. Yo sé que algunos lo hacen, pero eso no es casarse. Hay que quemar a la vieja, hay que quemar lo viejo. Dicho esto, yo no te voy a mentir. Hay dolores de la infancia que nunca se van.
Si algún predicador te dice por ahí, no, todos los dolores se van, es un timador. Se alivian. Pero hay dolores que nunca se van por completo porque, insisto, están en ese 1% que Dios permitió, tema para otro mensaje, para hacer lo que hoy somos, para darnos cierta resiliencia, cierto umbral de resistencia a los avatares de la vida. Olvidar no es adquirir amnesia. Uno puede recordar el dolor, pero que ese dolor ya no viaje con nosotros. Que ese dolor no nos acompañe a todos lados. Las cicatrices son una belleza especial. A mí me gustan ver cicatrices. Porque quien no tiene ninguna herida significa que no peleó nunca una batalla de las buenas. Las heridas de la vida son una placa de honor. Son como las marquitas de la cesárea de una mamá que hablan de que ese mapita que ahora aparece en su panza es que parió, que dio a luz hijos. Las marcas, sean cual sea, siempre son buenas. Hay un viejo chiste malo que relata que un día se juntaron varios gringos machotes para presumir su cicatriz. Se lo deben conocer. Uno de ellos se levantó la camisa y dijo: esta cicatriz me la hice peleando cuerpo a cuerpo en Kansas City. Y ahí mismo se levantó otro la camiseta y dijo: esta marca me la hice en una balacera con la policía en Dallas City. Otro hizo lo propio, dijo Oklahoma City. Alguien dijo Connecticut City. El pobre hispanito que estaba ahí, para no ser menos, levantó la camiseta y dijo Appendix City. Es chiste malo, pero había que ponerlo en alguna parte, ¿no? Pero las heridas marcan que no nos rendimos, que peleamos. No era el momento, lo sé. Lo que trato de decir es que una vez que sacamos el aguijón, la sanidad es inevitable. Para empezar a sanarnos, tenemos que conocer cuál es el sistema de creencias que le damos sin querer. ¿Cuál es el sistema que viaja en nuestros genes, en nuestro entorno? Las investigaciones psicológicas afirman que el concepto que tenemos sobre nuestra vida es definido por un pequeño puñado de experiencias de nuestra infancia. Uno podría decir no, porque cuando llegamos a Dios todas las cosas son hechas nuevas, pero aún así los adultos de hoy somos los niños de ayer. Entonces el 99% de las experiencias se desvanecen en el abismo del subconsciente. Es mentira que uno dice yo me acuerdo de toda mi niñez, tu abuela. Uno se acuerda el 1%. Si no, no habría lugar, no habría los suficientes gigas en el cerebro para almacenar toda una infancia. Y ese 1% es lo que nos define. Y manejar esos recuerdos es determinante. Porque somos la suma de lo que hemos sido, de lo que hemos hecho y las personas que hemos conocido. Eso somos hoy. Entonces, ¿cuáles son nuestros primeros recuerdos? ¿Qué nos viene a la mente? ¿Cuáles son los sucesos buenos, malos que marcaron nuestros años en la escuela primaria, en la secundaria, en la universidad? Porque si sufriste bullying, que en ese entonces no se decía bullying, se decía hacete hombre, te marca, ¿no? En caso de una dama, aguántatela, pero te van marcando. ¿Cuáles son los primeros recuerdos? Entonces lo que nos va a sorprender es la forma que esos sucesos aparentemente insignificantes le dan forma a nuestro sistema operativo subconsciente, hasta a la manera que vemos a Dios. La forma que fuimos creados, si no la sanamos, va a determinar hasta la forma que nos relacionamos con Dios. Y esos sucesos aparentemente superficiales determinan nuestra forma de ver la vida, de actuar. Cuando escuchamos una canción o vemos una película, yo una vez te conté que en la corteza cerebral hay una línea llamada engrama.
Y si escuchamos de vuelta la misma canción, y de vuelta la misma canción, y de vuelta la misma canción, o de vuelta la misma película, se vuelve a trazar esa línea. Es como un aparato de dibujo de lujo. Algo en el cerebro se va marcando. Por eso las maestras de antes nos enseñaban con repetición. ¿Se acuerdan de la repetición? Una y otra vez, una y otra vez. Yo me aprendí las preposiciones que no sé para qué cuernos sirven, pero me las aprendí ante, bajo, cabe, con, contra, de, entre, hasta, para, por, según, si, sobre, tras. De tanto que me la dijeron, tanto que me la dijeron, tanto que me la dijeron. No sé para qué cuerno me sirve, pero las repito. Y con cada repetición, el engrama se hace cada vez más profundo, hasta que esa canción o esa película queda grabada en la superficie de nuestra corteza cerebral. Ahora, no todas las memorias se crean igual. Ustedes dicen, ¿y esto a dónde va? Ahora llego. Existen 3 niveles de memoria. Primero es lo que se llama la memoria sensorial, que es tan fugaz como aprenderse un número telefónico. Cuando uno dice, ¿cuál era el número del jardinero?, va a la memoria sensorial. A menos que tenga una relación con el jardinero, no hace falta aprenderse el número. Después está la memoria a corto plazo, ¿no?, que tiene una vida más larga, porque podemos recordar qué llevabas puesto ayer, o qué comiste ayer al mediodía, qué comiste el viernes al mediodía, y ahí se empieza a complicar. ¿Y el lunes qué comiste? El lunes no te acuerdas si comiste siquiera. Entonces esa es la memoria a corto plazo que se desvanece. Si uno guardara en la memoria todo lo que come, todo lo que se pone en el cerebro explotaría, tampoco, se tiene que desvanecer. Y un poquito, unas experiencias muy chiquitas, son las que llegan hasta la memoria de largo plazo. Y son esos recuerdos lo que le dan forma a nuestra manera de creer, a nuestro sistema de creencias. Para hacerte más sencillo, la duración de un recuerdo, la profundidad que queda grabado ese engrama, dependen de la emoción que estuvo relacionado con eso que pasó. Si te marcó, para bien o para mal. Si no hubo emoción, si no tuviste emoción con alguna novia, ni el nombre te acordás de la novia. Si hubo mucha emoción, la estás buscando en Facebook, aunque veas que es una abuela. Mientras más fuerte sea la emoción, más fuerte y duradero es el recuerdo. Si no escogemos una vida, terminamos con una vida que nunca debió ser nuestra. Solamente cuando uno sabe lo que quiere, cuando sabemos lo que queremos, es que podemos decir no a lo que otros quieren imponernos. Pero uno tiene que saber bien qué es lo que quiere. Y eso es algo que no tenemos en claro durante gran parte de la vida. Entonces, cuando vivimos una vida heredada, bueno, estoy siguiendo esta carrera o estoy haciendo esto porque era lo que quería mi mamá, mi tío, mi primo, mi padrino. En un momento la rutina nos empieza a erosionar y lo habitual nos empieza a nublar la visión. O sea, se nos empieza a apagar el fuego de eso que venía con nosotros de fábrica, de nacimiento, de la manera que Dios nos cableó. Y es ahí cuando perdemos hasta la alegría de estar vivos, porque eso hace que nos dediquemos a algo que no nos gusta, que nos va erosionando la felicidad. En todos los órdenes. Una pareja puede estar muy enamorada, pero si le quitamos el romance a la ecuación, la relación se convierte en rutina. El nacimiento de un niño es maravilloso, es milagroso, pero comenzamos a cambiar pañales a la madrugada y empieza la rutina. Muchos de nosotros nos alegramos el día que conseguimos un empleo, por fin, pero después empieza la rutina y vivimos anhelando que llegue el fin de semana. Conozco un montón de gente que se arrastra de lunes a viernes o de lunes a sábado esperando el domingo. Entonces, uno de los peligros más grandes a los cuales nos enfrentamos cuando en la vida aprendemos el cómo hacerlo y nos olvidamos el por qué lo estamos haciendo, en todos los órdenes. Uno puede venir a la iglesia, sabe cómo venir, sabe cómo cantar, pero olvidó el por qué venía a la iglesia. Pasa en el empleo, pasa en una pareja, pasa con los hijos. O sea, aprendemos el cómo y olvidamos la razón, el por qué. Entonces tendemos a pensar y actuar
de acuerdo a un sistema de creencias heredadas, que aquí lo hemos hablado en muchas ocasiones, que se le llama predisposición heurística. Aunque suene medio raro el nombre, suene a una epidemia, pero es un tema psicológico, es un proceso cognoscitivo increíblemente complejo, pero que el resultado final es el embotamiento mental. Cuando uno hace las cosas sin pensar, vive sin pensar, respira sin pensar, va al trabajo sin pensar, cría hijos sin darse cuenta que está criando hijos. Entonces la vida rutinaria nos empieza a embotar la mente, a entumecer nuestros sentidos y vamos por la vida como arrastrando los pies. Yo no sé si vuestras madres le han dicho lo que la mía: deja de arrastrar los pies, porque uno en un momento en la vida pasa por la adolescencia como un mamut arrastrando los pies. Que uno lo haga de adolescente, al fin y al cabo uno lo corrige, pero de adulto, en una metáfora, en una hipérbole, que vivamos arrastrando los pies, es triste. O correteamos en una rueda como un hámster, trabajamos, sudamos para pagar gastos y nunca llegamos a nada, nunca alcanzamos eso que alguna vez nos propusimos alcanzar. Quizá piense, bueno, ok, Dante, pero la rutina paga los gastos. Está bien. Y tienen razón. Un trabajo digno no está mal. Uno tiene que trabajar para pagar los gastos. Uno no puede ser un hedonista que hace lo que le gusta y le pagan por hacer lo que le gusta siempre. A veces hay que trabajar, agachar el lomo y hacer lo que hay que hacer. Lo que estoy diciendo es que lo que nos termina hartando es la tiranía de lo conocido. Cuando el tengo que hacerlo reemplaza el quiero hacerlo. Aún aquí dentro de la congregación, de la iglesia, los que están de voluntarios y dice, hoy toca, se le empieza a notar. Cuando el tengo que hacerlo reemplaza el quiero hacerlo. Entonces conozco a mucha gente que estudia, que trabaja, que se levanta todos los días sin rumbo. Y esto le ocurre desde el presidente de una empresa hasta el alumno, a un pastor, a un cura, a un rabino, a la maestra, a la mamá que cocina todos los días. Y todos nos identificamos con esa tendencia de empezar a vivir sin rumbo, hasta incluso, insisto, en las relaciones personales. Porque llega el día que nuestra pareja está más marcada por la tolerancia que por la pasión. Y bueno, lo tengo que aguantar al gordo, ¿cuánto más puede vivir? Que acá no pasa, pero en el otro servicio hay muchas de esas asesinas potenciales. Entonces casi todos nuestros recuerdos a largo plazo están asociados con emociones muy intensas, positivas o negativas. De allí la famosa frase poética: uno se olvida lo que te dijeron, pero nunca cómo te hicieron sentir. Me vine Neruda hoy, ¿eh? Porque así Dios nos estructuró. Uno dice, voy arriba, pero es por más como me siento que lo que me dicen. O las canciones, como Dios me hace sentir. Eso es lo que uno nos marca, lo que sentimos. Entonces el 99% de nuestras experiencias del pasado se olvidan con rapidez porque no las sentimos. ¿Por qué nos olvidamos gran parte de la infancia? Porque no la sentimos, porque estábamos ocupados viviendo. Por eso es muy sanador la mayordomía, la manera que manejamos nuestros recuerdos. Y a veces uno tiene que ser consciente y desfragmentar algunos recuerdos. En lugar de mantener un registro de agravio, de ofensa, hay ciertos recuerdos que no conviene tenerlo, por mucho que los hayas sentido negativamente. No conviene que ocupen lugar, porque van a ocupar el lugar de otras cosas. Entonces tenemos una tendencia natural a recordar lo que deberíamos olvidar y a olvidar lo que deberíamos recordar. Y vamos a ver que a medida que envejecemos, en tu caso yo todavía no llegué, pero a medida que estás envejeciendo, uno ya no recuerda cosas, uno tiene recuerdos del recuerdo. Uno va a empezar a recordar cosas que en realidad nunca sucedieron así. Los recuerdos no son objetivos. A medida que uno envejece, los recuerdos son muy subjetivos. Y tenemos la tendencia de añadirle romanticismo,
dramatismo catastrófico en nuestro pasado. Me acuerdo una vez que estaba en el Titanic. ¿Vos estuviste en el Titanic, abuelo? ¿Cuándo? No te dan ni los números. Mi abuelo me contaba una historia que yo llegué a pensar que era el padre de Rambo. Me contaba unas historias y cuando estuve en la guerra, agarré mi fusil, salía la vieja, decía, callate viejo, que no fuiste ni siquiera al servicio militar. Decía. Y él se enojaba porque no se sentía un mentiroso. De tanto contarlo, él se había estado en la guerra. Dice, ¿qué es esta cicatriz? ¿Qué es esta cicatriz? La operación de la vesícula, decía la vieja. Entonces, todos distorsionamos nuestros recuerdos a base de minimizar unos mientras ampliamos otros, los que nos conviene. Pero la manera, insisto, de manejar nuestros recuerdos va a determinar nuestra manera de ver a Dios y a ver la vida. Y hay quienes se les hace muy difícil borrar los malos recuerdos y eliminar la basura mental. Y el mal manejo, insisto, de los recuerdos puede ser tan debilitador como una minusvalía mental. Porque la gente que vive atascada, un pésimo recuerdo, no puede recibir lo que Dios le da, no puede ir a futuro. Yo una vez te conté que El Mago de Oz fue una película estrenada en 1939, que seguramente trabajó ahí mi abuelo, que sigue siendo un clásico del cine mundial. Que básicamente la historia de Dorothy, una niña que vivía en una finca en Kansas, interpretada por una gran actriz, Judy Garland, y que a raíz de un tornado acaba en un mundo extraño e imaginario. Esa es la novela llevada al cine. Y ahí se acuñó una frase célebre del cine que Dorothy le dice a su perro Toto cuando llega al mundo de Oz. Le dice, me parece que ya no estamos en Kansas. Esa frase se utiliza para cuando cambia nuestro entorno habitual, cuando cambian los rostros conocidos, cuando cambia la forma rutinaria de vivir, cuando cruzamos la frontera para venir a vivir a este país, los que somos inmigrantes. Pero se utilizan los negocios, en la política, en cualquier ámbito que sea diferente al Kansas del cual crecimos. A efecto de contemporizar la frase, podríamos decir, ya no estamos en Chiapas, ya no estamos en El Salvador, ya no estamos en Buenos Aires, ya no estamos en Tijuana, por ejemplo. Yo voto por la frase a partir de ahora, ya no estamos en Tijuana. Yo sé que no nacieron en Tijuana todos, pero por lo general nos atrae lo que conocemos. Así que yo voto por decir, para que no sea tan gringa la frase, ya no estamos en Tijuana. El día que ustedes predican, pongan Buenos Aires o el ejemplo que quieran. Entonces, la mayoría de las relaciones que nos drenan vienen a ser como una pierna con gangrena, que si uno no la amputa, la infección se extiende por todo el cuerpo hasta que se ennegrece el corazón. Y la gente que no tiene el valor de cortar aquello que sirvió para el pasado, al final termina perdiendo mucho más.